Pedro Sánchez responde a la denuncia aceptada por un juzgado de Madrid con respecto a las actividades profesionales de su mujer Begoña Gómez y con respecto a todos los casos que se han ido publicando en distintos medios de comunicación. En una carta a la ciudadanía, además, lo que hace es dar la idea de que podría incluso dimitir y retirarse para reflexionar. Vamos a ver qué es lo que dice la carta y vamos a analizarlo con detalle. Se ha presentado una denuncia en un juzgado de Madrid y el juez la ha aceptado. Esa denuncia la ha presentado el sindicato Manos Limpias, al que los medios cercanos al presidente tildan de sindicato de ultraderecha, en cualquier caso un sindicato que es conocido por poner muchas denuncias de este tipo. En este caso, denuncia contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por supuestos casos de corrupción y de lucro y uso de lo que es el privilegio de, obviamente, su posición con respecto a sus negocios privados. El presidente del gobierno ha escrito una carta a todos los ciudadanos, una carta a la ciudadanía que explica lo siguiente. Vamos a leerla y vamos a analizar su contenido. Acompañadme. Los medios de comunicación han tenido la bondad de, de publicar la carta, obviamente, en su totalidad. ¿Qué dice lo siguiente? No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta, se refiere a la ciudadanía. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Empieza, ¿vale? Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias. Esta es la primera vez en la carta que usa la palabra ultraderechista. Para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Bien. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Segunda vez que dice en la carta. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Es importante también ver que la ha redactado muy rápido porque hay graves errores de redacción. Pero bueno, seguimos. Por eso lo leemos exactamente como lo dice. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras, vuelve a decirlo, arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Es importante al menos aclarar que no han desmentido las informaciones, simplemente han dicho que es mentira y han dicho que van a tomar acciones legales, no se han tomado las acciones legales. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, no es lo mismo de desmentir con datos que decir que decir es falso y ala, next step, ¿no? Dice, siguiente paso. Bien, continuamos. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. Ya está moviendo la atención del ciudadano no a las acusaciones, que sería un momento absolutamente espectacular para desmontar de verdad, no decir que son falsas, sino desmontarlas, sino ya está desviando la atención a derecha, ultraderecha, señor Feijóo, señor Abascal.
En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista. Ya estamos en la cuarta vez que utiliza la palabra. Y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue activada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización, del caso. Es el paso que acaban de dar. Para empezar, está poniendo a todo el mundo contra él, ¿no? Todos contra él. Está juntando a PP, a Vox, Feijóo, a Abascal, todos los medios. O sea, es una confabulación contra él, ¿no? Y está además constantemente repitiendo eso de la ultraderecha, la derecha, pero lo que es importante en cualquier caso es que, oye, ante una denuncia, pues desmontar, pero es que todavía no hemos visto cómo se desmonta ninguna de esas acusaciones o titulares. Continúa. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Claro que no se dice que haya hecho algo ilegal, se está diciendo que ha hecho una serie de cosas que han generado una serie de contratos por ser su esposa, por ser la esposa del presidente del gobierno, no por ser la esposa de Pedro Sánchez, no por tener una actividad privada, sino porque todos esos contratos y todas esas ayudas y todos esos diferentes titulares que se han generado han sido durante la época en la que él es presidente del gobierno y por lo tanto puede haber conflicto de intereses, corrupción o tráfico de influencias. Puede haber, es una denuncia, ¿no? No lo sabemos. Todo esto son supuestas acusaciones, en cualquier caso. De acuerdo. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Una opción política progresista respaldada elección tras elección por españoles, millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Vamos a ver. Si él lo que está haciendo es defender la regeneración democrática, estará encantado de defender esta posición y además creo que es la oportunidad de oro para que de verdad se defienda la mujer del presidente del gobierno. Es la oportunidad de oro para que de verdad muestre qué es lo que ha ocurrido con los contratos, qué es lo que ha ocurrido con todos aquellos favores que se han puesto en diferentes titulares y que forman parte de esta denuncia que son supuesta y por supuesto tendrá que dirimirse con un juez. Pero lo interesante es la yuxtaposición constante y el mensaje de que le están atacando por ser el defensor de la progresía, de la democracia, respaldada elección tras elección por millones de españoles. Efectivamente, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que le hayan respaldado millones de españoles si ha habido una actividad supuestamente delictiva? Y si desde luego tráfico de influencias, supuestamente tráfico de influencias y supuestamente también casos de corrupción. ¿Eso qué tiene que ver? Que le hayan votado millones de españoles. Me parece como cuando decía Bettino Craxi o decía Cristina Fernández de Kirchner que es que a ella le apoyaba el pueblo, que ellos son el pueblo. No es muy típico del populismo, por otro lado, pero por otro lado, recordemos que la opción política progresista, bueno, que es que está en una coalición en la que han tenido que meter a lo que él mismo llamaba la ultraderecha xenófoba y separatista de Junts per Cat. Ojo, vamos, que esa constante utilización del victimismo, ¿verdad?
Dice, esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Atención a esto, con la defensa que hicimos de la autonomía política. Ya no solo convierte todo como algo que es sobre él y se hace el representante de todo, sino también él es el Partido Socialista. No, hombre, simplemente una persona del Partido Socialista. Pugna que ganamos. Ya, esto es muy de los dos libros que él ha publicado, ¿no? Lo de Yo contra el mundo, ¿de acuerdo? Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote. Atención, que esta es la carta del presidente, una carta del presidente del gobierno, que ha sido unos cuantos que han dicho por ahí que te vote chapote. Atención a lo que está haciendo constantemente con la carta, acudir al victimismo en cualquier caso, ¿no? El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista. Ojo, que estar reinventándose la historia, en contra del gobierno de coalición del señor Feijóo y el señor Abascal. No hay ningún sitio en el que hubiese ningún tipo de coalición entre los dos, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. Vuelta otra vez. Pero, interesante esto, ¿no? La reedición de un gobierno de coalición progresista. Recordemos que por 7 votos, primero que perdió las elecciones. Segundo, que Sumar, su socio de gobierno, tuvo los peores resultados, no solamente los peores, sino peores que los peores resultados de Podemos. Es decir, tuvo menos escaños y menos votos que el peor resultado en unas generales de Podemos. Que el PSOE perdió las elecciones y que tuvo que buscar los votos de Junts pel Cat y de Puigdemont regalándole una amnistía que él mismo rechazaba antes de esas elecciones, del día antes de esas elecciones, los días antes de esas elecciones, que su gobierno y su partido rechazaban la amnistía. Es que es alucinante, ¿no? La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, lo he vuelto a decir, nuevamente no aceptaron el resultado electoral. ¿Cómo que no aceptaron el resultado electoral? ¿Cómo que no se ha aceptado el resultado electoral? El primero que no felicitó al ganador de las elecciones fue Pedro Sánchez, que todavía no ha llamado al señor Feijóo por ganar las elecciones. Segundo, el resultado electoral está completa y absolutamente aceptado y por supuesto que es legítimo llegar a un acuerdo de coalición. Lo que no es moral llegar a un acuerdo de coalición en el que hay un apoyo a la investidura por parte de Junts pel Cat, aceptando algo que días antes de las elecciones decía que rechazaba, es decir, la amnistía ad hoc a un prófugo delincuente. Y dice, fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar. ¿Pero qué tiene que ver la vida familiar? Si nadie se ha metido con su vida familiar. De un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. ¿Pero qué ataque a su vida personal? Si no hay ningún ataque a su vida personal. Es una investigación a las supuestas actividades que puedan tener indicios de tráfico de influencias y de corrupción. Continuamos. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven, ya estamos con la conspiración. Han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. ¡Oh, sorpresa! Se está quejando de que otras personas hacen, aunque no lo hayan hecho, lo que ellos llevan haciendo constantemente con el adversario político. Interesante. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas, lo vuelve a decir, que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas. Vuelvo a repetir que perdió las elecciones. Y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción. Atención, atención, que él está acusado. Esta carta es punto por punto seguir los
11 principios de la propaganda: difusión, echar la culpa al otro de lo que te acusan a ti, el ponerse como víctima, el repetir una mentira una y otra vez como si fuera una verdad, lo del veredicto de las urnas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los 11 puntos, punto por punto, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Cualquier caso, vuelvo a repetir, estamos hablando de una investigación sobre unos supuestos delitos de corrupción y de tráfico de influencias en los que sería el momento ideal para que en esta carta, en la que todavía no hemos visto ni un solo desmentido a los titulares y a los puntos que han llevado a esas denuncias. No lo hemos visto, no te digo que no exista, vamos a seguir leyendo, ¿vale? Y dice, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Estamos hablando de un señor que lo primero que dijo que venía a regenerar la política y lo primero que ha hecho ha sido eliminar el delito de sedición, reducir el delito de malversación por fondos públicos y plantear el indulto de los condenados por el mayor caso de corrupción, el de los ERE. Hemos visto el caso Berni, el caso Coldo, y dice que inacción de los demás. Interesante, ¿no? Vale. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y son una máquina de desinformación ellos. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Y a mí esto me parece muy interesante, porque si hay alguien que ha utilizado la cancelación, el veto y la destrucción de carácter como arma política, ha sido precisamente este gobierno. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas, lo he vuelto a decir, que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales. Es una constelación global contra Sánchez, es una conspiración mundial contra Sánchez, ¿vale? Y a las que le garantizo responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Está poniendo como víctima. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burde que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa revuelo decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Es absolutamente legítimo. Muy bien, oportunidad de oro para desmentir todas las acusaciones y aclarar todos los contratos que han ido saliendo uno detrás de otro en los medios de comunicación. Dice que necesita parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha, y vuelve a decirlo, pretenden convertir la política, se me va la cabeza, claro, de lo que estoy leyendo, parece un guión. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha, lo he vuelto a decir, política y mediática, han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Nunca ha tenido apego al cargo, dice. Si lo tengo, al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a decirle a ustedes y a mí que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Bueno, pues esta es la carta. Esta es la carta que yo llamaría una oportunidad perdida. Lo llamaría una oportunidad perdida en vez de utilizar constantemente los buenos contra los malos, la conspiración global, la conspiración de la ultraderecha, no sé cuántas veces la ultraderecha, etcétera, que diga qué oportunidad de oro para demostrar la inocencia y la limpieza y la transparencia absoluta de todas las actividades de
su mujer y las suyas, porque lo que se está acusando es de una utilización de los privilegios políticos y de la posición política para llevar a cabo unos contratos que podrían ser causantes de un delito supuesto de tráfico de influencias. Bien, qué oportunidad de oro. Qué oportunidad de oro. Sin embargo, la carta pues se queda como básicamente lo mismo que decía antes, ¿no? No está repitiendo nada más que los mismos mantras de siempre sin decir algo que yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? La clave de todo esto es que se pongan todos los mecanismos para que no haya la más mínima duda. Hemos visto en España, en la democracia, a muchas personas que han pasado por la Moncloa. Hemos visto a Zapatero y su mujer, Rajoy y su mujer, Aznar y su mujer, y lo que hemos visto en todas las parejas que estaban en la Moncloa es un respeto exquisito a el límite que hay entre lo que ocurre de la Moncloa hacia adentro a lo que ocurre en el Consejo de Ministros, en los Consejos de Ministros, en las decisiones públicas, en los contratos públicos, etcétera. Creo que España puede dar el ejemplo ante el mundo de haber tenido en la Moncloa a personas que han sido extremadamente respetuosas, no solamente con lo que es legal y aceptable desde el punto de vista puramente de la reglamentación, sino de lo que es ético y de lo que es estéticamente aceptable, que es muy importante. Desde Felipe González, por supuesto, Suárez, etcétera, no podemos negar que en todos los casos de presidencias en la democracia española, esta joven democracia, hemos visto un respeto exquisito no solamente a lo que es la exactitud de la ley y los límites que impone la regulación y lo que impone la ley, sino también lo que es estético y lo que es ético. Y esta es la parte que todos tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, espero que el día 29 de abril, el presidente Sánchez lo que haga es personarse y decir, primero, que se va a defender Begoña Sánchez con un abogado que no sea pagado por el erario público. Segundo, que lo que va a mostrar son todos esos contratos y todas esas diferentes pues actividades y negocios que han salido en diferentes titulares, los va a mostrar con total y absoluta transparencia y los va a hacer públicos para que la ciudadanía decida y para que el juez tenga clarísimo cuál es el aspecto, si hay algún tipo de indicio de corrupción o de tráfico de influencias. Es así de sencillo, es una oportunidad de oro. Esta carta es una oportunidad perdida, pero todavía en ese tiempo de reflexión tiene una oportunidad de oro para precisamente despejar todas las dudas ante lo que parecen, como él dice, casos palmarios y casos inaceptables de o corrupción o tráfico de influencias. Una oportunidad de oro, que no te engañen.